Juan Ignacio Latorre, senador de la República, senador por Revolución Democrática, está con nosotros y a quien tengo una vez más el gusto de saludar. Senador, siempre usted tan puntual, debo decirlo aquí públicamente porque las cosas en lo íntimo no sirven. Siempre a la hora. Un gran valor era lo que le decía hace nada. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien, muchas gracias, Carlos, gusto saludarlo. Aquí estamos. Oiga, quiero que nos cuente qué es lo que sintió frente al plan, este plan sequía anunciado por el presidente, pero además algunas expresiones que que generaron polémica, el de la manguera y del riego del auto. El Mm. gobernador regional, Rodrigo Mundaca, dijo el problema es otro. No coloquemos en la espalda de los ciudadanos la responsabilidad. Y además, en otro momento también dijo, más que medidas de mitigación o algo, si estoy parafraseándolo, Ujú. hay que buscar soluciones estructurales. ¿Cuál es su impresión? Sí, la verdad es que, a ver, primero despejar, estas medidas se vienen ejecutando hace mucho tiempo y por distintos gobiernos, y yo creo que nos vamos a acostumbrar, que son medidas de emergencia, ¿no? Emergencia agrícola, escasez hídrica, algunas personas incluso están solicitando estado de catástrofe, que son medidas excepcionales que están en nuestra institucionalidad y que muchas veces los gobiernos toman cuando hay efectivamente catástrofes naturales, terremotos, incendios, destrucción, digamos, de sectores en una comuna o en una región. Bueno, y lo de la sequía, por la emergencia climática y ecológica en la que vivimos y también por, yo diría, la desregulación mercantil del agua, yo creo que nos vamos acostumbrando a una situación más bien permanente, más que de emergencia. Entonces, lo primero es, estas medidas sirven, son paliativas, se vienen ejecutando hace mucho tiempo, hace un par de años atrás con una sequía enorme, desde Putaendo, desde la provincia de Petorca también se solicitó y se logró mitigar en algo el impacto, por ejemplo, la muerte de animales, que es muy brutal, es muy dramático lo que yo creo que vamos a empezar a vivir o ya se está viviendo en este tiempo, con los crianceros, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que permite? Le permite al gobierno inyectar recursos de manera menos burocrática a las comunidades a través de los municipios. Pero yo recuerdo hace un par de años, cuando estábamos en esta emergencia tan fuerte en Putaendo, nos reunimos con grupos de crianceros y el INDAP regional. Uh Y -huh. el INDAP me decía, mira, yo tengo un listado de gente a la que puedo ayudar, pero si no decretan esta medida excepcional, yo no puedo ayudar a otro listado de gente que estaba solicitando apoyo, por ejemplo, para campesinos o crianceros, animales. Y con estos decretos lo que hace es que efectivamente se puede, no sé si de manera arbitraria, porque no es arbitrario, pero sí un poquito menos burocrática la ayuda que llegue a través de los gobernaciones provinciales, ¿no? La delegación hoy día provincial, presidencial, comunas, municipios, etcétera. Pero claramente yo estoy de acuerdo con lo que plantea el gobernador regional Rodrigo Mundaca. Estas son medidas paliativas y no se hacen cargo del asunto de fondo que es estructural y que por eso venimos hablando hace mucho tiempo de un cambio en la institucionalidad hídrica de nuestro país, y por eso el proceso constituyente es tan importante, la reforma al Código de Agua, que lo hemos hablado en otras oportunidades. Pero sin duda alguna estas medidas algo ayudan a mitigar digamos, el efecto paliativo. Sí, y usted está muy claro y de sobremanera, me imagino, pero la historia señala que aquí hay una cruza de intereses en lo económico, en los productores grandes, productores de palta al interior de la región y cruzados con la política también, pues. Absolutamente, sí, ese es parte del drama estructural que tenemos acá en la región, la agroindustria exportadora, en otras regiones la minería o la industria forestal, que son las que concentran finalmente los derechos de aprovechamiento del agua, o las hidroeléctricas, ¿no? Ahí está, o sea, en el fondo todos estos llamados a ducharse menos tiempo, a no regar los jardines o a lavar el auto, etcétera, son medidas alarmistas, pero que no tienen mucho impacto. Si en el fondo el agua, el consumo de agua y la concentración de la propiedad del agua está más bien en el sector productivo extractivista, y es ahí donde hay que hacer un cambio profundo, digamos, en términos de primero garantizar el consumo humano,
segundo, la función ecosistémica del agua y obviamente la función productiva, pero con una mirada de sostenibilidad ecológica, la fiscalización, etcétera. Cosa de que todas estas medidas paliativas, los camiones aljibe, no debieran ser una realidad tan extendida en nuestro país y en los sectores rurales. Estamos hablando de cientos de miles de personas que se abastecen vía camiones aljibe. Eso debería ser una anormalidad y algo muy excepcional, muy puntual, pero no una realidad permanente, extendida en el tiempo. Entonces ahí tenemos un problema claramente estructural con el agua en nuestro país. El GORE, senador, está implementando un plan hídrico con medidas de corto y largo y mediano plazo, digo. ¿Qué le parece? Sin duda alguna, sí, yo creo que acá, mientras se hace el cambio estructural, que yo creo que pasa por el proceso constituyente, siempre lo dijimos, nosotros con el mismo Rodrigo Mundaca presentamos, me acompañó a presentar un proyecto de ley antes del estallido social, a inicios de octubre del 2019, para derogar el artículo 19, numeral 24 de la Constitución. Presentamos el proyecto de ley y después vino el estallido social y bueno, y ahora estamos en el proceso constituyente. Entonces, claramente ahí está el cambio estructural que esperamos. Luego, el Código de Agua. Y mientras tanto, sin duda, hay que llevar adelante planes de corto plazo, planes de mediano plazo que impliquen una cierta gobernanza, ¿no? A nivel regional, a nivel local, una coordinación entre el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales. Y en ese sentido, la autoridad democrática electa, el gobernador regional, debería tener un rol de liderazgo por sobre, o no en una disputa, digamos, con el delegado presidencial que depende del presidente de la República, sino que acá la autoridad democrática es la que tiene toda la legitimidad para liderar ese proceso de coordinación para estos planes de corto plazo y de mediano plazo, mientras tanto el país discute los asuntos estructurales en relación al derecho humano al agua, básicamente, y como bien natural común, como recuperación democrática del agua. Nos queda un minuto, senador, y a propósito de la cantidad de recursos, 8.000 millones de pesos, pero a repartirse en 4 regiones, lo que tampoco queda tan claro hoy por hoy cuánto es lo que le correspondería a la región de Valparaíso, que va a depender sin duda de la condición o la situación que esté atravesando. Sin duda alguna, y ahí vienen las demandas de los municipios, de los distintos grupos, crianceros, agua potable rural, las distintas comunidades, y se ponen todas a la fila y a pedir estos recursos. Y ahí muchas veces nos pasó hace un par de años atrás con la sequía fuerte, que costó mucho la fiscalización, porque la gente decía, bueno, pero ¿y estos recursos, cómo va a ser el proceso de postulación? Porque estamos hablando de cuestiones bien concretas, por ejemplo, forraje para animales, en el caso de los crianceros, camiones aljibes, cuánto se va a inyectar, los municipios preguntan, dicen, bueno, ¿cuánto voy a poder disponer de recursos que vienen del nivel central o cuánto tengo que sacar del nivel local o regional? Entonces, muchas veces se hacen estos anuncios grandes, el titular, pero luego falta transparencia en la bajada operativa para que las autoridades locales, regionales y locales tengan a su vez esa información y puedan comunicarla a la gente, porque hay mucha ansiedad también, hay mucha expectativa, hay incertidumbre, hay frustración respecto del escenario que se nos viene. Y estamos hablando de medidas de corto plazo, por lo tanto la comunicación efectiva y transparente es fundamental, y en eso es un llamado al Ejecutivo, que al levantar estos decretos de emergencia agrícola y de escasez hídrica, tiene más facultades para inyectar esos recursos, pero tiene que hacer esa bajada operativa también. Senador, como siempre ha sido un gusto haber conversado con usted y quedamos comprometidos para una próxima oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Carlos, que estén muy Gracias. bien. Un saludo a a toda la audiencia de Quinta Muy Visión. bien, muy bien, adiós, nos vemos.